Señor Jesús. Queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este espacio donde estaremos compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es Jorge Amaya y voy a estar aquí un momento leyendo la palabra santa, pura y sin adulterar del Señor. En el video anterior les había comentado que más adelante, si el Señor lo permitía, estaríamos hablando de la persona que Él le delegó, el que nosotros, en el que usted y yo nos va a hacer comprender, nos va a hacer conocer todas las cosas. Y para ello, hermanos, vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 15, versículo 26. Y leemos: A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Bueno, y esta es una palabra que le fue dada a los apóstoles, pero yo decidí tomarla también para mí. Yo puedo dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en mí, en mi vida, en mi familia, con mis hijos. Él reina en mi hogar. Y eso es lo que quiero transmitirte. Yo le dije al Señor, no me permitas hablar de lo que no esté viviendo. Yo le ruego al Señor que no me permita hablar de cosas que no estoy viviendo, de las cuales el Señor no me haya hecho experimentar. Cuando tú llegas al Señor y puedes llegar cuando te enamoras de Él y llegas el momento y le dices, ¿por qué no me pasó esto antes? Porque sencillo, hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Yo lo entendí. ¿Por qué no me pasó esto antes? ¿Por qué yo no vislumbré todo esto antes? Hermanos, el tiempo es este. Dios te está llamando hoy porque es tu tiempo y debes reaccionar. Violéntate, violenta tu cuerpo. No complazcas los deseos de tu carne. Dile al Señor que te permita vivir en el Espíritu, lleno del Espíritu, tener experiencias diarias con Él. Si tuviste una hoy, no te conformes con esa, sigue buscando otra experiencia más y llénate de las experiencias que el Señor te pueda dar. Llénate de la experiencia del Señor. Deleítate en su palabra. Que orar sea un deleite, que leer sea un deleite. Allí es cuando entiendes que ahora sí, el Espíritu del Señor está sobre ti, está en ti. Y Él te enseña. Él testifica. Ahí es cuando tú puedes decir o confiar en aquel texto que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Es por el fluir del Espíritu. Es por ese fluir del Espíritu que tú puedes hablar y el Señor te sigue llenando y te sigue mostrando y sales a predicar orándole al Señor y cada vez que llegues a una persona, Él te va a dar la palabra que esa persona necesita. Porque Él sabe tener detalles con todos nosotros. Él sabe lo que tú necesitas antes de que tú y yo se lo pidamos. Él ya lo sabe. Pero Él quiere escuchar tu voz. Hermano, imagínate la tragedia si tienes hijo. Que tu hijo se enoje contigo y no te vuelva a saludar, no te vuelva a pedir nada, no te vuelva a dirigir la palabra. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías tú ese día en que tu hijo te ignoró por completo? Bueno, hermano, medita en eso. Y si tú crees que eres hijo de Dios, comienza a ponerte en su lugar. ¿Cómo se siente el Señor el día que yo me levanto y ni siquiera me doy cuenta de que todo lo creado es obra de sus manos? De que ese sol, el que tú tanto detestas cuando dices, qué sol, qué calor, ese sol lo puso el Señor. Y lo más profundo
es que ese sol sale sobre los buenos y los malos. Cuando llueve, hermano, dale gracias. Dale gracias por la lluvia, dale gracias por el sereno, dale gracias por el frío, dale gracias por el calor, porque, hermanos, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Si Dios lo permite y mañana podemos abrir nuestros ojos, ese sol que va a alumbrar mañana es el sol que necesitamos tú y yo. Aprende, hermano, a darle gracias al Señor por todo, por todo, por todo. Dale gracias, regocíjate en el Señor. Amén. Y leemos en el versículo 1 del capítulo 16. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Hermano, primero, no te muevas, sé tú inconmovible en la fe. No permitas que nadie te mueva. Tú ya tienes un fundamento, ya el fundamento fue echado hace mucho tiempo. Ya tenemos el fundamento. No permitas que nadie te mueva de este fundamento. Tú y yo debemos ser columnas inamovibles en la iglesia. La iglesia no es un lugar o un solo grupo. No creas que donde tú vas esa es la iglesia. Habrá muchos que sí creyeron en el Señor y que lo aman y hacen parte de la iglesia, pero no es la iglesia. Como también habrán otros que están ahí contigo que de verdad no están sirviéndole al Señor, que tienen nombre de que viven pero están muertos, como lo dice el libro de Apocalipsis, y un sinnúmero de cosas que suceden y tendemos a generalizarlo todo. No, santos, todos los que hemos recibido el espíritu de realidad, el espíritu de verdad, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Todos los que permanecemos en la fe, todos los que hemos decidido que la palabra del Señor es nuestro centro, somos hijos de Dios. Por lo tanto, ya no hay fronteras, ya no hay divisiones entre nosotros. Eso es lo que Satanás quiere, que estemos separados, divididos. Ahora que este mundo está como está, mira todo lo que está aconteciendo con las leyes de aborto, lo que está sucediendo con el nuevo lenguaje que hay en el mundo, la inclusión que quieren que haya en todo lugar. Aún ese lenguaje se ha introducido en muchos grupos, en muchos lugares de reunión. No, la inclusión. Y así poco a poco el enemigo va torciendo la verdad. Y tú te vuelves permisivo. Hermano, dale al lugar del Espíritu el lugar del Espíritu. Tú no eres el Espíritu. El Espíritu está en nosotros, pero nosotros no somos lo que hacemos la obra. Somos instrumentos, pero la obra la hace el Espíritu. Y ya vamos allá. Ya vamos a ir al punto que es el Espíritu el que hace la obra en cada persona. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. No pretendamos nosotros creer que somos los que hacemos algo. No, hermanos. No, hermanos. El Señor, Él es sabio y Él sabe cómo hacerlo todo. Antes de salir a predicar, cuando oramos, Señor, danos la palabra que cada tierra, cada corazón necesita. Él lo hace. Tú te encuentras con una persona y Dios te va a dar la palabra adecuada para cada persona. Porque Él es experto, Él nos creó. Él sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Ustedes ahora están viendo a quién. Están viendo este cuerpo, pero ustedes no saben lo que hay dentro de mí, no saben lo que hay en mi corazón. El Señor sí, porque Él es quien pesa los corazones. Entonces, hermano, cuando tú permaneces en la fe, en la verdad, si te expulsan, hermano, gózate. Gózate si te expulsan de algún lugar porque estás proclamando la palabra, porque no te dejaste quitar la palabra. Gózate.
No te sientas mal. Y cuando tú ves que están distorsionando la verdad, pero temes irte porque ya tienes una posición, hermano, entonces clama al Señor. Porque el Espíritu ya te ha avisado. Y a causa de tu posición, porque estas personas de las sinagogas, estas personas de las que está hablando, los echarán de las sinagogas. Y si tú miras en la historia de nuestro Señor Jesús en los evangelios, ¿quiénes echaron a Jesús? ¿Quiénes capturaron a Jesús? Eran principales personas con posición dentro de la religión judía. Tenían posición. Ahora, nosotros en la vida de la iglesia, si somos parte del cuerpo, nosotros no debemos anhelar posiciones, sino funciones. Todos mis miembros funcionan y el uno ayuda al otro. A eso nos mandó el Señor. A esos 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que así como te amas, debes amar al prójimo. Así como cuando tú ves que tienes la mano en un motor y el motor prende y la quitas enseguida porque sabes que te va a destrozar la mano. Así mismo debemos sentir por los hermanos. A eso nos llamó al Señor. Entonces no te sientas mal cuando te expulsen de un lugar porque estás proclamando la palabra, porque tú has decidido permanecer fiel a la palabra, al fundamento ya echado una vez. Y sobre este fundamento debemos edificar la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Oh Señor Jesús. Hoy estas personas creen que están haciendo lo correcto. Un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Hermano, y vamos a ir ya a la obra del Espíritu Santo. Y así se llama. La obra del Espíritu Santo, dice el capítulo 16, versículo 5. Vamos del 5 al 15. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya porque, si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Era necesario, hermanos, que nuestro Señor padeciera en la cruz. Y ahorita tocaremos ese punto tan crucial para todos nosotros, que debería ser un punto muy crucial para todos nosotros. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. Si ves, santo, que no somos tú y yo, es el Espíritu. No es con nuestra fuerza, no es con nuestras habilidades o conocimientos, es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Yo no puedo estar pretendiendo, confiando en lo que yo creo que pueda hacer. Porque, hermanos, escrito está: todo lo puedo en Cristo, dentro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debo comprender la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para yo permanecer en Cristo, debo permanecer en su palabra. Diciendo al Espíritu que me permita permanecer en Él, en su voluntad. Y entonces estaré constantemente dando frutos de justicia. No porque yo sea algo, no porque, no puedo. Es el Espíritu quien hace la obra completa y perfecta. Es el Espíritu, es su palabra. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí.
La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Y lo vimos en el video anterior cuando Satanás le dijo, mira, si postrado me adoras, todo esto te daré. Todo esto te daré. ¿Y qué le mostró? Los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y aquí dice, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Querido hermano, un punto muy sencillo aquí, un paréntesis. Hermanos, cuando vengan las elecciones, oremos para que la voluntad de Dios sea. Porque quien está de presidente hoy en cada nación es porque Dios así lo decidió y es el presidente que necesita cada nación. Nosotros lo único que tenemos que hacer es orar y saber y tener claro que nuestro Rey, quien nos gobierna, es el Espíritu Santo, es el Señor. Hermanos discutiendo por un presidente, por el otro, hermano, eso no es de los hijos de Dios. Nosotros debemos orar. Hermanos, debemos estar juntos contra todo lo que se está moviendo en el mundo, levantar nuestra voz. Tenemos que levantar nuestra voz, unirnos en oración, pero también unirnos en hablar las cosas como son, en decir la verdad. Todo lo que se está moviendo alrededor del mundo, todo lo que estamos viendo, el lenguaje que se ha querido aún introducir en los lugares de reunión. El mundo habla de inclusión y en muchos lugares también se habla de inclusión. Mucho cuidado, hermanos. La palabra es una y no podemos cambiar una sola letra. No podemos cambiarla. No podemos, hermano. Bueno, sí podemos, no debemos. Porque el apóstol, lleno del Espíritu, dijo, todo me es lícito hacer, pero no todo me conviene. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado donde se están predicando este tipo de cosas. Tengan cuidado. Por eso es necesario leer, empaparnos de la palabra del Espíritu Santo. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, oh Señor Jesús. Pero en este momento no puedo soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu es quien nos guía. El Espíritu es quien nos guía. Nuestra guía es el Espíritu. Oh, Señor Jesús. Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará, porque les contará todo lo que reciba de mí. Hermano, eso es lo que te das cuenta. Cuando alguien te habla de parte del Señor, te cuenta todo lo que recibe de Él. No se presenta a Él como algo. Somos siervos, no somos más. No somos más. Somos siervos, instrumentos. Él lo es todo. Él es el verdadero pastor. No hay más. Él es la verdadera vid. No hay más. Él es el verdadero pan. No hay más. Y se presenta como lo más sencillo. Hermanos, una vid. Fácil de recoger el fruto de la vid. Está la mano al alcance. Un pan. Un pan, hermanos. Él se presenta como lo más sencillo. Oh Señor Jesús, todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Hermanos, si sellamos en el libro de la primera carta de Juan. Oh, bueno, hermanos, miren, acabo de pasar por Hebreos 12.
Hermano, sopórtenme un poquito, por favor. En Hebreos 12 nos habla de la disciplina del Señor, pero nada más me voy a enfocar en la primera parte. Por favor, léanlo. Hebreos 12 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Ahí no dice en Jorge Amaya, ¿no? En Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Hermanos, y aquí tú lo lees, y cuando estés tú allí solo en tu habitación, tu casa, donde quiera que lo vayas a leer, órale al Señor y léelo y medita. ¿Quién puede ir, ser conducido a la muerte y sentir gozo? ¿Quién ahora que esté condenado a muerte puede sentir gozo porque lo llevan, porque lo van a matar? ¿Quién? Pregúntate eso. Y el Señor sintió el gozo. Puso el gozo delante de él, dice la versión Reina Valera. Puso el gozo delante de él. Hermano, y yo meditaba en esto y le decía: Señor, gracias porque pusiste el gozo delante de ti, menospreciaste lo propio, Señor. Puso el gozo, hermano. ¿Y cuál era ese gozo? Que reinaría, que estaría en el trono. Pero ¿sabes qué? También lo gozaba él. ¿Sabes qué lo gozaba él? Esto, que estamos compartiendo su palabra. Él murió por este momento. Él murió por ese momento en el que tú vas a un lugar de reunión y empiezas a cantar con el espíritu encendido hacia Él. Por eso Él fue a la cruz. Porque sabía que de allí saldría el fruto. Su esposa sale del costado. ¿Te acuerdas? Y fue atravesado en el costado, y de su costado fluyó sangre y agua. Así como en Génesis, Dios hizo que Adán durmiera para sacar de su costilla a la mujer. Así la iglesia salió del Señor en la cruz. Ese fue el precio. Por eso, hermanos, cuando te veas que no puedes, vamos a leer. Sin importarle la vergüenza que ésta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Así no se cansarán. Recuerda cuando estés débil, cuando sientes que ya no puedes más, que no tienes fuerza. Piensa en ese momento cuando nuestro Señor iba cargando la cruz. Piensa en ese momento. Piénsalo y vuélvete al Señor. Eso que te está aconteciendo es necesario. Ese momento por el que tú estás atravesando es necesario para que te vuelvas al Señor, para que dobles tus rodillas y reconozcas su grandeza. Oh Señor Jesús, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Que Dios nos ilumine. Hermano, y terminamos en el libro de Juan, la primera carta de Juan, del apóstol Juan. En el capítulo 2, versículo 20, dice: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu.
y todos ustedes conocen la verdad. Y todos ustedes conocen la verdad. Amén. Y vamos a leer ahora el 27. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentirá. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Hermano, tú recibiste el Espíritu, yo recibí el Espíritu. Eso nos convierte en hermanos. Ya basta de tantas divisiones. Ya basta, hermano, de tantos grupos. Vamos a reunirnos con nuestros vecinos. Si tienes un vecino que te desagrada, empieza a orar por él. Te dije, no voy a hablar de nada que no esté haciendo. Si te dejan la basura allá afuera, empieza a recogerla y ora por el vecino. Comienza a obrar para el Señor. No para que te vean que estás recogiendo la basura. Para que nuestro Padre, cuando observe, sienta complacencia de ti y de mí. A todo el que puedas tenderle la mano, hazlo. Ayuda al que puedas. Hermanos, más adelante, si Dios lo permite, como siempre en los videos les digo, les voy a contar algo que el Señor puso en el corazón de mi familia, en mi corazón, en el corazón de mi esposa, y Él nos ha suplido para hacerlo. Tú también lo puedes hacer. Y una vez que empiezas, te va a agradar y Él va a ir añadiendo para que cada vez crezca y puedas hacer una siembra mayor. Una siembra. Vamos a hablar de eso después, si Dios lo permite. Entonces, hermanos, ya tienes el Espíritu. No tienes necesidad de que ningún hombre te enseñe. Puedes tomar una guía, pero ya tienes el Espíritu. Esto yo no lo escuché nunca donde yo iba. Mi papá acostumbra mucho a ver prédicas por enlace. Las veces que he estado allá tampoco he escuchado. Cuando lo leí, hermanos, fueron abiertos más mis ojos. Léelo, hermano. Léelo con fe. Léelo en oración. Y dime después, comenta si quieres, si lo había ya escuchado. Si habías escuchado este pasaje del libro de Primera de Juan. Yo no, hermano. Cuando lo leí, lo devoré. Me lo comí, hermanos. Hermanos, gracias por tu tiempo. Espero que el Señor te haya bendecido con su palabra y que puedas seguir perseverando, hermanos. Y ya, si ves un lugar donde estén adorando al Señor, hazte uno con esos hermanos, porque también son tus hermanos, son mis hermanos. Dile no a la división. Dile no. Unámonos, oremos por Colombia, oremos por el presidente y juntos vamos a rechazar todo aquello que quieran traer a nuestros hijos, toda ideología perversa que quiera destruir la familia. Es tiempo de que nosotros, los hijos de Dios, nos unamos en oración, pero también alcemos nuestra voz de protesta contra lo que quieran implantar en nuestros hijos. Nosotros tendremos que rendir cuentas por nuestros hijos. Tenemos que guardar a nuestros hijos y enseñarles a nuestros hijos el temor al Señor. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo te invito a eso, hermano. Que en el nombre del Señor nos unamos en oración por Colombia y por los niños, que son los que están sufriendo hoy a nivel mundial, de todas estas perversidades que se hablan en los colegios de muchos países.
Hermanos, vamos a orar, vamos a unirnos, vamos a alzar nuestra voz. No nos quedemos callados, hermanos. Nada de ideologías extrañas en las aulas de educación de nuestros hijos. Hermanos, nada de apoyar cosas que Dios nos dice que tenemos que aborrecer. Nada de eso, hermanos. Por eso necesitamos predicar más la palabra del Señor, llegar a esas personas que han sido capturadas, aquellas personas que están en ceguera, que están en tinieblas. Tú y yo debemos ser una luz, y una luz no puede estar escondida. Haz lo que el Señor te ponga para que hagas, hazlo y no demores. Órale al Señor. Usa los medios que sean necesarios para hablar su palabra y para que nos unamos. Hermanos, tenemos que unirnos. Si tú ya creíste en el Señor, crees que el Señor es tu Salvador, yo ya he creído que el Señor es mi Salvador y que su palabra es la verdad, entonces tú y yo tenemos que unirnos en oración. Vamos a orar, hermanos. Amén.